Bienvenida, bienvenido a El arte de existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 67 de El arte de existir. Jorge charla con Davi. Un diálogo abierto, de corazón a corazón. Olá, Jorge. Olá, queridos oyentes. Bem-vindos a um novo episódio de El arte de existir. Hoy, Jorge, me gustaría hablar un poco de tu nuevo proyecto, el seminario Mi Odisea, que forma parte de tu propuesta, La Biblioteca como Espejo. Cuéntanos, Jorge, por favor, para empezar a entrar em tema, de que se trata exatamente este curso, qual é seu enfoque, que é La Biblioteca como Espejo y qué sería Mi Odisea. La Biblioteca como Espejo es un proyecto que yo vengo desarrollando desde hace muchos años en un formato distinto, porque lo hacíamos a través de la lectura de cuentos. Cada vez que nos reuníamos, el grupo traía leído un cuento que yo había proporcionado de algún autor de distintos países, y a partir de la lectura, cada persona podía ir observando, en primer lugar, qué es lo que le había impactado personalmente del cuento. También qué relación había establecido emocionalmente con los personajes y con el conflicto que el cuento estaba desarrollando. Como el título lo indica, es tomar algún elemento de la literatura para observarse a sí mismo, para mirarse en el espejo de la literatura y a partir de allí explorar más en profundidad un camino de autoconocimiento. Esto yo lo hice, como digo, hace muchos años, luego por distintas circunstancias dejé de hacerlo y me quedó pendiente el deseo de hacer algo más largo en torno a la Odisea de Homero. De modo que ahora siento que es el momento de emprender este camino de autoconocimiento en grupo a partir de la lectura de la Odisea. Esta es básicamente la propuesta. Leeremos algunos episodios de la Odisea. La Odisea está dividida en cantos. Nosotros no vamos a leer toda la Odisea porque sería inagotable, pero vamos a leer algunos que he elegido, algunos cantos que me parecen particularmente ricos a la hora de poder mirarnos en ese texto de la literatura universal, que como todo el mundo suele decir, es la piedra fundacional de la literatura occidental. Yo encuentro un gran potencial en la aventura de Odiseo, que nosotros hemos traducido como Ulises, el personaje principal. Encuentro que esa aventura de Ulises es muy significativa a la hora de observarnos a nosotros mismos en nuestro recorrido existencial. Por lo tanto, es por eso que he propuesto este nuevo proyecto. ¿Cómo se va a realizar esto? Esto se va a realizar online. A diferencia de lo que hacía antiguamente, que nos reuníamos en mi casa, ahora la tecnología nos permite participar desde la distancia a personas que no están en Barcelona, que se pueden sumar también al grupo. Entonces nos reuniremos 8 veces durante 2 horas y llegaremos a esa reunión con
la lectura de uno o dos de los episodios y también con un trabajo personal que cada persona debe hacer a lo largo del mes. Es decir, yo voy a proponer que los participantes lleven como un diario de viaje, digamos, como un cuaderno de la ruta personal que están realizando, y habrá una serie de interrogantes, de preguntas para orientar el trabajo personal a lo largo del mes. Y luego, el día del encuentro, podremos intercambiar las experiencias y profundizar en grupo en los casos particulares que sean más significativos. En los trabajos de grupo siempre es muy interesante trabajar con alguna de las personas que participan, porque los demás, cuando son testigos del trabajo individual de alguien, también están aprovechando para hacer su trabajo individual. Entonces, este es un modelo que ya he utilizado en el Seminario del Arte de Existir, funcionó muy bien, y en otras oportunidades. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer a partir de septiembre. ¿A quién, Jorge, está dirigido este proyecto? ¿Hace falta tener conocimientos previos de mitología griega o tener conocimientos previos de autoconocimiento para sumarse a esa experiencia? Para nada. Cualquier persona que esté curiosa de investigar su propio mundo interior puede participar. No es necesario ser un erudito en literatura, ni es necesario ser alguien que conozca el griego o la mitología, no, porque no es un curso literario. Jorge, ¿y por qué la Odisea? ¿Cómo se abre ese diálogo entre el viaje de Ulises y las sombras, deseos, resistencias de un lector actual? Piensa que el seminario yo lo entiendo como un viaje de transformación. ¿Qué es lo que hace Ulises? Ulises ha terminado la guerra de Troya y tiene que volver a la isla de Ítaca, donde lo espera su mujer, Penélope, su hijo, Telémaco, y el poder, porque él es el rey de Ítaca. Y entonces, en su viaje de vuelta a casa, los dioses del Olimpo, algunos dioses del Olimpo, le van presentando desafíos, y él tiene que usar su condición humana más profunda para superar esas pruebas. Y yo quiero que este curso, este seminario, sea para las personas que participan también un viaje de vuelta a casa, es decir, un viaje de vuelta a nuestro ser esencial. Y lo que Ulises nos muestra es justamente aquellos obstáculos que en la vida se nos presentan para alejarnos de nuestra esencia, para alejarnos de nuestro ser. Encuentro un paralelismo muy profundo y muy rico, muy sugerente, entre los obstáculos que debe superar Ulises y los obstáculos que nosotros en nuestra vida estamos teniendo que superar cada día. Ulises es como la figura del retorno a su propia verdad, al ser, a quien uno es. Y todos nosotros estamos más o menos alienados, más o menos lejos de nuestro hogar íntimo. Por lo tanto, también vamos a encontrar en las aventuras y desventuras de Ulises mucho de nuestra propia experiencia. De alguna manera, todos nosotros somos Ulises. Por eso es que yo tomo esta obra como referencia para este camino de transformación individual. A mí lo que me interesa es
que participen personas que se quieran comprometer con su propio proceso. No es un seminario en el que vas a salir sabiendo más sobre la Odisea. No, es un seminario en el que saldrás conociéndote mejor y siendo mucho más tú mismo. Esta es la idea, no es un taller literario. Cada episodio de la Odisea, si tú lo observas bien, es como una tentación a olvidarte de ti mismo, a olvidarte. Todo el tiempo a Ulises la vida le está proponiendo que se olvide de volver a Ítaca y lo tienta con muchísimas cosas muy atractivas. Por eso se habla del canto de las sirenas, por ejemplo. Ya en la cultura popular solemos decir, no me dejo atraer por el canto de las sirenas. Eso viene de la Odisea. Las sirenas tienen un canto tan maravilloso que nadie se puede resistir a él. Todo el mundo se siente atraído por el canto de las sirenas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando los navegantes se sienten atraídos por el canto de las sirenas, terminan naufragando y muriendo porque las sirenas atraen los barcos hacia una zona de escollos, de arrecifes, y donde todos mueren atraídos por el canto de las sirenas. Y como eso, hay muchísimos elementos en cada uno de los episodios que nos están tentando a olvidarnos de nosotros mismos, de quienes nosotros somos, y nos presentan la oportunidad de superar ese desafío. Hay muchos casos allí que a nosotros nos van a resonar, y eso es lo que yo espero que las personas que participen del seminario puedan afrontar en su trabajo personal, puedan trabajar con honestidad y en el espejo de la Odisea mirarse a sí mismos y poder entender cuáles son las fuerzas que gobiernan mi vida. Evidentemente en la Odisea se habla de dioses, pero nosotros tenemos pulsiones, tenemos un inconsciente, tenemos deseos. ¿Qué es lo que nos guía en la vida? ¿Qué es lo que me aleja o me acerca de mí mismo? ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuáles son las cosas que me están seduciendo, por ejemplo, a nivel social, para que yo no practique meditación, no pare un poco, no me dé un tiempo para hacer aquello que a mí me gusta, o no me dé el tiempo suficiente para descansar? Y si yo quiero ser yo mismo, ¿a qué tengo que renunciar? Porque claro, me están ofreciendo cosas muy atractivas y yo tengo que hacer un trabajo de renuncia, que en el fondo es como la renuncia a mi ego para poder ser yo mismo, pero que se proyecta sobre aplausos, likes, apariencia, celebridad, supuestos éxitos sociales y toda una serie de tentaciones que están allí tratando de seducirnos todo el tiempo y que en el fondo nos están alejando de nosotros mismos. ¿Qué significa volver a casa? Tú te recordarás que alguna vez en el podcast hemos hablado de una meditación que propone el maestro Thich Nhat Hanh, maestro vietnamita, maestro zen. El maestro Thich Nhat Hanh siempre hacía sus meditaciones caminando por el campo, a un paso muy lento, con la atención muy abierta a los sonidos del bosque, al correr del aire, del viento, de la brisa, a los olores del campo. Y él tiene una meditación muy bonita en la que dice que cuando vas caminando, a cada paso que das, te dices, he llegado a mi hogar. He llegado a mi hogar. ¿Qué quiere decir? Que nuestro hogar, nuestra Ítaca,
está en lo más profundo del instante presente en nosotros mismos. No es un lugar geográfico, es un lugar íntimo, profundo del ser. Y de alguna manera, Ulises, él está buscando su hogar, aparentemente en la geografía. Pero ¿cuándo es que Ulises realmente está en casa? Cuando está en su sitio y cuando toma otra vez el poder y cuando es reconocido por la gente que lo crió, por su padre y por su hijo y por su mujer. Cuando él encuentra su poder, su cetro, su corona otra vez. Y eso es lo que nosotros estamos buscando también, que muchas veces tenemos la sensación de haber perdido nuestro poder personal y creemos que lo vamos a encontrar o en la fama o en el dinero o en no se sabe bien qué cosa material que andamos buscando. Bueno, de todo esto nos habla Ulises y también nos habla de qué nos pasa cuando nosotros, como Ulises, que en un momento dado tiene que descender al Hades, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos sentamos a meditar, por ejemplo, y tenemos que bajar a las profundidades de la conciencia? ¿Qué es lo que hay en esa zona oscura nuestra? Son todas representaciones de un camino interior. Yo no digo que sea la única lectura posible de la Odisea. La Odisea da para muchas lecturas, de muchos órdenes, pero a mí me interesa explorar este ángulo de lectura para ponerla al servicio del trabajo personal de cada individuo que participe del seminario. Y yo creo que puede ser muy fértil, muy fructífero, porque da muchísimo juego, porque además es de una imaginación y de un... Bueno, de hecho, el camino del héroe es algo que ha inspirado todas las grandes series de televisión, las grandes películas, las grandes novelas. Por eso estamos hablando de que es fundadora no solo de la literatura occidental, sino de una manera de estar en el mundo, de nuestra manera de estar en el mundo. Y ahí vemos un poco la cuna de lo que creemos que es nuestra manera de estar en el mundo. Jorge, hablemos un poco de la estructura práctica. ¿Cómo es la dinámica de una sesión? Tengo entendido que incluye desde momentos de meditación hasta el trabajo compartido sobre los episodios, ¿verdad? Sí, David. La idea es que nos juntaremos en principio una vez al mes, un sábado, de 4 a 6 de la tarde, una cosa así. Esos encuentros estarán grabados y las personas que no puedan estar ese día podrán recibir el audio. O personas que nunca van a poder estar presentes porque sus actividades no se lo permiten, pueden también participar recibiendo los audios y los ejercicios que yo voy a dar entre las sesiones. Y como tú dices, al igual que hice en el seminario del arte de existir, en el precio del seminario está incluido una sesión individual conmigo, donde trabajaremos más a fondo e individualmente algunas de las problemáticas que este desarrollo del curso vaya generando. La idea es facilitar que participe la mayor cantidad de gente. Si hubiese suficientes personas, no me importaría abrir un segundo grupo los días miércoles, un miércoles al mes, por ejemplo, de 18 a 20 o de 18:30 a 20:30, para dar más posibilidades de participación. El hecho es que esto comenzará seguramente el último sábado de septiembre, para dar tiempo a la gente que vuelve de las vacaciones de agosto y que los niños empiecen las escuelas y todo eso. Y he abierto la inscripción hace algunas semanas, ya hay varios participantes, el precio de la participación es de 400 euros y he hecho una oferta
de 350 euros a las 20 primeras personas que se inscriban. Y quedan algunas todavía dentro de ese primer cupo. Deben quedar 6 o 7 posibilidades de hacerlo un poco más barato. Esto sería un poco la forma en la que este curso se desarrollaría, ¿sí? Durante 8 meses, para que las personas tengan tiempo entre un encuentro y otro de trabajar en su cuaderno de ruta, de trabajar internamente, de darse el tiempo. Nosotros, de todos modos, a esto lo tenemos siempre combinado con las meditaciones gratuitas, ¿no es cierto?, que yo hago 4 veces a la semana, y también cada vez que empecemos uno de los talleres habrá 15 minutos de meditación para ponernos en la atmósfera íntima del curso. Creo que es una oportunidad muy interesante y muy accesible para que las personas que quieran hacer un trabajo personal encuentren una herramienta que, por un lado, tiene la satisfacción de leer la Odisea y, por otro lado, de profundizar en las propias cuestiones, ¿no? Con un buen acompañamiento y con un grupo que generalmente desarrolla una atmósfera muy cálida y donde no hay juicio, donde no hay críticas, y que entonces facilita también el abrirse y el compartir. Jorge, ¿y cuándo empieza y cómo se puede participar? Para las personas que nos escuchan desde distintas partes del mundo o tienen complicaciones de horario, ¿existe la posibilidad de acceder a las grabaciones o de recuperar sesiones? Además, entiendo que el formato incluye un valor añadido, una consulta individual contigo, ¿verdad? Lo mejor sería mandarme un WhatsApp al número 630 38 29 56 de Barcelona, y si no, me pueden encontrar también en el Instagram del Arte de Existir BCN y escribir por allí. Pueden enviar también un correo electrónico, nosotros en el podcast tenemos esas direcciones. Es fácil hoy en día comunicarse y también no solo inscribirse, sino tal vez pedir más información. A veces las personas tienen algunas dudas o yo no sé explicarlo todo previamente. Es muy sencillo y que se pueden poner en comunicación conmigo, y lo mismo pasa con las personas que no están en España, que hay una diferencia horaria. Por ejemplo, en el seminario anterior había personas que estaban en Argentina o en México o en Colombia. Bueno, todo eso se pone uno de acuerdo y es fácil adaptarse. Incluso existe la posibilidad, esto no lo hicimos en el seminario, pero sí se puede hacer ahora, de, por ejemplo, si hay una persona que vive en México con los que tenemos tantas horas de diferencia horaria, ¿no?, o en Colombia o en Argentina, y quieren formar un grupo, también se podría hacer en un horario especial. Si hay un grupo, por ejemplo, de 10 personas de ese país, hacer un formato específico y unas sesiones específicas con ese grupo de 10 personas. Otro sábado o un domingo, bueno, se puede ver. La idea es facilitar para que las personas puedan hacerlo. Yo estoy disponible porque es una tarea que me apasiona y que a mí me da también la oportunidad de un trabajo creativo, de relectura, de volver a profundizar en mi propio proceso. No es un trabajo como de un profesor que viene, que ya sabe todo y que va a volcar sobre los alumnos un conocimiento. Para mí también es una investigación. Y eso es lo que para mí tiene de interesante, ¿verdad? Partir de algo que es un germen de búsqueda interior y poder comprometerme yo también en esa búsqueda interior. Muchas gracias, Jorge, por recordarnos que, en el fundo, cada uno de nosotros es el mayor responsable y el héroe de su propio relato, en busca de su centro, de su Ítaca interior. A todos que nos acompañan, gracias por escuchar El Arte de Existir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, David. Hasta muy pronto.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesendner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sendner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Manu Fullola. Dirección y presentación, Jorge Sendner.